Pasó lo que eventualmente iba a pasar. Explotó Joe Biden contra López Obrador porque se ha resistido el presidente mexicano a reconocer su victoria, a pesar que incluso ya el Papa Francisco lo hizo y otros líderes mundiales. Y entonces Joe Biden le mandó a través de Roberta Jacobson, que ya invitó a su equipo de transición para el Departamento de Estado. Ya es una personaje, ya claramente que trae el discurso. Señaló en una entrevista además con Loretito, que también esto es otro mensaje en sí mismo, en su programa de Latinos, de que López Obrador va a sufrir, de que no están contentos, de que las cosas van a cambiar, etcétera, etcétera. Una serie de amenazas e improperios que lanzó ahora sí Joe Biden contra López Obrador a través de Roberta Jacobson, desentonando en gran medida en lo que habían dicho la semana pasada los propios demócratas. Porque debo recordar que otra asesora Joe Biden había señalado que no había problema con López Obrador. Y también el representante del Partido Demócrata de México había señalado que no hay problema, no hay bronca. Pero ahora sí estalló Joe Biden. Está muy enojado. Y no solo creo que por el tema de la llamada, sino porque ya le llegó a Joe Biden el fax de que si Joe Biden se confirma como presidente de Estados Unidos, o aunque sea Trump, la DEA va a salirse de México. La CIA también va a salirse de México. No va a haber iniciativa Mérida y en pocas palabras las agencias de Estados Unidos no van a poder operar impunemente en México. Vaya, no van a ni siquiera poder operar, ni siquiera vigilarlas. O sea, la verdad es que sí está empezando muy tirante esta relación entre López Obrador y Joe Biden. Y bueno, todo esto arranca con esta noticia. ¿Se acuerdan? La nota de que Joe Biden finalmente buscó a López Obrador y no recibió una respuesta concreta. Biden pide hablar con AMLO, aún no responde su gobierno. ¿Se acuerdan? Esto fue muy comentado hace unos días. O sea, ya el presidente, el que pues muy probable que sea presidente de Estados Unidos, quería hablar con López Obrador, claro, para que vendieran. Ya ven, estoy hablando con el presidente mexicano. Y Obrador dijo, ni más, no, nada. Hasta que finalmente los órganos, las autoridades de Estados Unidos, en particular las cortes, digan que sí, eres el ganador, no hay problema. Y entonces se ha aguantado, incluso ha empezado a hablar más duro de Estados Unidos. Señala que México no es un gobierno pelele, ya nunca va a ser. Y esto ha resonado fuerte entre los demócratas. Y hoy apareció con Loretito, ¿no? Roberta Jacobson. Roberta Jacobson, debo recordar que es la ex embajadora de México en Estados Unidos, en el sexenio de Peña Nieto, pero antes, con Felipe Calderón, fue la que estuvo encargada de la iniciativa Mérida. Y ella recientemente fue nombrada por Joe Biden como parte del equipo de transición en el Departamento de Estado. Yo creo que Roberta Jacobson va a ser incluso subsecretaria de Estado. Y chequen lo que dijo. La verdad es que si bien está bastante editado esta entrevista, pero de todos modos creo que Roberta Jacobson no dejaría pasar lo que dijo, en donde en pocas palabras señala que México y Obrador van a sufrir. ¿Votó López Obrador por Donald Trump? Fue utilizado por la campaña. ¿Le ayudaba a la campaña? Sí, claro, y él ha permitido ser utilizado por la campaña. Tampoco el gobierno mexicano ha pedido una reunión con los demócratas. Y eso es una cosa que nadie va a olvidar. Se deja un tono muy mal y yo creo que eso va a afectar. Está muy editado, o sea, es una entrevista que se nota que está muy cortada. Pero bueno, de todos modos señala, que no van a olvidar los demócratas que Obrador no los ha buscado. Eso es muy importante. No van a olvidarlo. Y que las cosas pueden cambiar. Es más, vamos a volver a escuchar. Este es muy cortito, pero la verdad es que sí vale la pena tener claro lo que dice, porque finalmente está hablando por Joe Biden. López Obrador a Trump en medio de la campaña. ¿Votó López Obrador por Donald Trump? Fue utilizado por la campaña. Fue utilizado por la campaña. Bueno, recuerda que al final Obrador salió en los spots de Trump. Bueno, creo que ese no es tan complicado, pero la otra sí es. Y él ha permitido, sí, claro, y él ha permitido ser utilizado por la campaña. Y él ha permitido ser utilizado por la campaña. Pues, ¿qué quería Robert? Que dijera, no, Trump, no quiero que salgan los spots. Tampoco el gobierno mexicano ha pedido una reunión con los demócratas. Y eso es una cosa que nadie va a olvidar. Esto sí es una amenaza.
El gobierno mexicano no ha pedido reunión con los demócratas y nadie lo va a olvidar. Se deja un tono muy mal y yo creo que eso va a afectar. Se deja un tono muy mal, supongo yo lo de la llamada, todo esto, y eso va a afectar. ¿Y están hablando quién? Repito, la que ahora sí ya es parte del equipo de transición de Joe Biden, ¿no? Y esto desentona mucho, con lo que el propio Loretito, también debo recordar que una semana entrevistó a una asesora de Joe Biden y también le preguntó lo mismo y no se deben recordar, y por eso también es importante tener claro cuál es la versión no editada. Pero bueno, esto es lo que contestó en aquel momento la asesora de Joe Biden. ¿Cómo ven al presidente López Obrador en la campaña de Biden? ¿Sienten que votó por Trump? ¿Que tuvo No, Trump de favorito? ninguna forma, no. El presidente, cualquier líder, inclusive un líder de muchos años y que tenía una idea, que tenía un plan, buscaba la presidencia de México por mucho tiempo, él encontró su forma de negociar y comunicar y manejar con el presidente Trump. Y eso dice mucho del presidente López Obrador, la verdad. Es una persona y un líder muy hábil. No hay nada de negativo, nada así, pero los valores y el análisis y la esquema de... Qué distinto mensaje, ¿no? Dijeron eso hace una semana, El futuro. que Obrador, no pasa nada. Vaya, el propio representante del Partido Demócrata en México, esto dijo también, igual del mismo tema, hace una semana. La eventual victoria de Joe Biden, Grisha, hay en un sector de mexicanos, muchos, la mayoría de los que se expresan públicamente a través de los medios de comunicación, los opinócratas, la idea de que Biden va a actuar con revanchismo o resentimiento contra Andrés Manuel López Obrador porque a este se le atribuye una gran relación con Donald Trump y que cuando fue a Estados Unidos no se entrevistó, por ejemplo, con Joe Biden. ¿Esto tiene elementos de verdad? No, realmente no lo vemos así por dos razones. Primero, porque como les comento, una administración Biden tiene que contrastar fuertemente con lo que hasta ahora ha hecho Trump. Y eso es básicamente una presidencia profesional, seria, de adultos. Y por otro lado, recordemos que esa visita fue de jefes de Estado. Sí, ha habido excepciones, ha habido veces que un jefe de Estado va a otro país y visita con otros legisladores. En su momento Netanyahu fue y visitó al Congreso y se saltó claramente ahí a otros políticos importantes. Sin embargo, esta visita en particular de la que estás hablando era una visita de jefes de Estado y para hablar de un tratado de libre comercio, el TEMEC, que se firmó entre las dos naciones y realmente casi hubiera sido un poquito fuera de lugar el que hubiera una visita más allá de solamente los dos presidentes, sobre todo en medio de una pandemia en donde debían tener muchísimo cuidado pues de no enfermarse ninguno de ellos y sin razón alguna hacer una visita social. Entonces, esto es lo que decían y ahora dicen lo realmente opuesto, dudo. ¿no? Y tiene mucho que ver con la llamada, sí, pero también tiene que ver con otro momento. Una llamada que sí se hizo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, pero no fue entre Biden ni entre López Obrador, sino entre William Barr, si se acuerdan, el procurador de Estados Unidos, y Marcelo Ebrard. Y esto fue también después de las elecciones de Estados Unidos. Hablaron, según esto, de Cienfuegos. No dudo que también hablaron de las elecciones, pero bueno. Pero lo más importante no fue lo que hablaron de Cienfuegos. Debemos recordar que Ebrard señaló que estaba muy molesto en el gobierno mexicano por cómo, ¿no?, finalmente detuvieron a Cienfuegos sin avisarle al gobierno mexicano. No es que Cienfuegos lo esté protegiendo el gobierno mexicano, pero dice, o sea, ni me avisaste, te pasaste. Pero lo más importante, ojo, es también lo que se mencionó en la llamada. En la llamada se menciona que va a haber un cambio con el futuro gobierno estadounidense, sea el de Trump o de Biden. Entre varias las opciones que se pondera el gobierno mexicano es, escuchen bien, acabar con las operaciones antinarcóticos conjuntas con la DEA. Que la DEA ya no celebre operaciones antinarcóticos en México. ¿Sí entienden? La DEA, en otras palabras, va a ser expulsada o limitada. Incluso la otra parte es limitar el radio de operación de los 54 agentes que tiene repartidos en México y revisar sus estatus diplomáticos para ello, entre otros aspectos. O sea, México, con cualquier gobierno de Estados Unidos en Washington,
sea el de Trump o sea el de Biden, va a hacer esto. Ya se lo mandó a decir a William Barr, es ahorita el procurador de Estados Unidos. Y bueno, cuando llegue el procurador, si es de Biden, pues también va a hacer lo mismo y se va a limitar. Y esto tampoco le gusta en absoluto a Biden, porque todos estos personajes, los demócratas, estaban muy acostumbrados con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto a un gran intervencionismo, a que la DEA casi controlara la Marina, que estuvieran completamente metidos y ellos llevaran y lideraran los operativos, y ahora ya no van a ni siquiera participar con los operativos. Van a estar limitados, cerrados, van a estar acorralados e incluso hasta expulsados. Es una posibilidad. Y entonces eso también los tiene muy molestos a los demócratas, que bueno, pues se les ve que se les está yendo finalmente el control del mercado, ¿no? de los narcóticos. Entonces explota Biden y manda a decir con Roberto Jacobson, México y en particular Obrador va a sufrir. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.